Usar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922 20 56 85 o al 922 28 29 24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Icoden Daute Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues faltan como 17 minutos para la 1, pero vamos a estar en esta entrevista hasta la 1:10 aproximadamente. Una entrevista que yo tenía ganas de realizar con los hermanos Gutiérrez, con Juanma Gutiérrez y con Francisco Gutiérrez, porque ya saben ustedes, Francisco es colaborador de esta casa en las tertulias de los viernes desde hace algunas semanas, es más reciente su colaboración, pero Juanma desde hace ya bastante más tiempo es el responsable del Agrocabildo y entra por línea telefónica todos los jueves, antes entraba los viernes también, cuando teníamos la tertulia de los viernes, pero ellos dos son hijos de una gran profesional del mundo del periodismo y de la radio, Mariluz González, en Venezuela, una mujer que tuvo un programa de radio líder de audiencia en Venezuela en relación muy directa con Canarias y también fue corresponsal de Radio Nacional de España, del periódico El Día y de otros medios, corresponsal desde Venezuela, junto con su esposo, con Kiko Gutiérrez, que hacía labores de producción. Y estos dos hermanos, pues, se criaron en el mundo, entre la radio, entre micrófonos, entre máquinas de escribir, entre cámaras de fotos, viendo trabajar a su madre, a Mariluz, escuchándola y también viendo trabajar a su padre, a Kiko Gutiérrez. Así que les doy la bienvenida. Es una entrevista que también estamos, además de emitiendo en directo en este matinal Noroeste 7, en la última entrevista de la temporada radiofónica, también estamos grabándola en vídeo. Juanma Gutiérrez, muy buenos días. Buenos días, Narciso, y bueno, no me queda otra que agradecerte la invitación para charlar aquí de una etapa que tuvieron dos canarios en esa emigración. Francisco Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días, Narciso, muy buenos días a todos los escuchantes de la emisora. Pues encantado, ya se está haciendo costumbre estar en esta mesa y la verdad que encantado como siempre. Bueno, hablemos de vuestros padres, de Mariluz y de Kiko. Hablemos de todos esos años donde, Francisco, creo que le llevas 2-3 años a Juanma, ¿no? 3 y pico. 3 y pico. Y se notan, se notan bastante. No te creas tú. No, ya lo mira, veremos. Ya se está poniendo. No es lo tu creo palabra, yo. ahora mismo es tu palabra contra la mía, pero es que como se está grabando en vídeo, la gente podrá valorar y vas a quedar muy mal, pero muy mal. Porque al final me decía, no sé si era Fran o Juanma, dice, bueno, esto que es los dos frente a frente, un debate. Ya veo que debaten ustedes, ¿eh? Eso es bueno también. Eso lo podemos bueno. hacer en cualquier otro momento que hay materia. Y además, bueno, Juanma, especialmente Juanma, aunque también Francisco, pero menos, Juanma muy ligado con los medios de comunicación, en Radio Isla, un programa de agricultura, en la televisión canaria, ahora con el Agrocabildo, entrando en diferentes emisoras de radio, siempre relacionados con los medios de comunicación. Pero vamos a hablar de Mariluz y de Francisco, de esos años, que fueron nada más y nada menos, contesta quien quiera, que 30 años, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un poco la referencia, yo lo dije la vez que estuve aquí. Sí, le entrevisté en enero. El primer programa de esta temporada, o sea, después de las vacaciones de diciembre, Navidad, fue, sí. y hoy siendo el último también estoy aquí, ya me estoy repitiendo mucho, pero
Yo tengo la referencia de que mi madre obtuvo el título de locutor, porque en Venezuela es obligatorio hacer un curso y tener un certificado de locución para poder hablar de marcas y todas estas cosas. El número 3.000 y pico, o sea que es un número bastante bajo, porque ahora debe ir ya, a estas alturas debe ir por el 30.000 o por tal. En el año 65, inicios del año 65. Y después, la otra referencia que tengo es que mis padres siempre hablaron de que su primer hijo no era yo, sino de que era su programa de radio. Esa aventura que comenzó, mi madre la había comenzado antes en radio, en Ondas Populares, y ya después como pareja continuó, y como grupo, no como pareja, porque a mí me da cierto prurito el hecho de hablar de mis padres, sean quienes sean, pero ellos formaron parte, fueron cabeza visible y fueron punta de lanza, pero formaron parte de un equipo de gente y de un colectivo de canarios, de isleños, para no repetirme ahora, que sintieron la canariedad en el más amplio de sus sentidos. Esa aventura para nosotros, para nuestra familia, no para otros, pero para nuestra familia terminó el 26 de enero de 1991, cuando fallece mi madre. Pues pero sí, 30 años... Juanma, que lo decíamos antes de empezar la entrevista, hablemos de cómo se conocen tus padres, vuestros padres, que fue aquí en Tenerife, ¿no? No. Ah, no, fue allá, cuéntanos. Pues tu madre nació en Chico Santa Cruz, Gutiérrez en la zona del barrio de Buenos Aires, Barrio por Buenos La Aires, Salle, y mi padre y tu nació padre en en Garachico, por claro. supuesto, ¿no? Pero ¿cómo se conocen ellos? Se conocen en esa aventura que muchos canarios tuvieron que ejercitar, ¿no? De la emigración. Mi padre, ya metido en ambientes de la radio-televisión, si no me equivoco, ya coordinando algunos programas en radio-televisión, en Radio Caracas Televisión, programas deportivos, de corte deportivo, y mi madre también en esos ambientes ya de la radiodifusión, y frecuentando también pues determinadas entidades sociales canario-venezolanas. Entonces es en ese mundillo donde se comienzan a tropezar. Mi madre ya hacía algo en algunos programas de radio. Mi padre ya hacía algunos programas donde intentaba colar en cualquier momento ese canario o esa canaria a cantar. Pues comienzan a tropezarse en determinadas también actividades sociales, como la lucha canaria, los equipos de lucha canarias que llegaron a ser muy fuertes en Venezuela, donde mi madre era la madrina. Pues entonces comienza a ver... Y en el hogar digamos, canario, ¿no? El hogar canario es muy posterior. Es muy posterior. Ah, que pensaba que también allí se fueron conociendo. Estamos hablando de un tropezón que pudo haber comenzado en el año 64, sí, 64 a finales, a 65, y se casaron en enero del 96, o sea que fue un tropezón en como enero muy rápido. del 66. Del 66. O sea que fue un tropezón como muy rápido, ¿no? Flechazo tal, por eso, porque ambos estaban en ese mundo, en ese mundillo, como dice Juanma, y vieron que pues sus intereses eran básicamente los mismos, que era ir promoviendo, ir proyectando la canariedad a 6.000 kilómetros. Lo cierto es que son dos canarios, una de Santa Cruz y otro de Garachico, que se conocen en Venezuela. Cierto. Hay una anécdota... Como miles de historias Claro, así, claro. afortunadamente. Sí. Hay una anécdota que el otro día la recordaba mi padre, que viene muy bien. Ellos, siendo solteros, mi padre, en un programa, que no recuerdo su nombre, en Radio Caracas Televisión, invita a mi madre para que cante, ¿no? Para que cante. Pues hay una anécdota muy buena, porque hay otra artista que después fue muy importante en Venezuela, como es Lila Morillo, que tuvo sus más y sus menos con mi madre, cuando mi madre en los ensayos comienza a cantar de la forma que cantaba. Y aquí no quiero ser, como antes tú decías, no quiero ser pedante y tal, pero bueno, Lila Morillo recuerdo que puso por delante que si esa señora cantaba en el mismo programa que ella se iba a pensar mucho su participación en ese programa, ¿no? Sí, Lila Morillo, a la sazón, es la que fue primera mujer, primera esposa del Puma, de José Luis Rodríguez. José Rodríguez. José Luis Rodríguez, hijo de un emigrante icodense, además. Ah, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. José Luis Rodríguez, su padre era ¿Era de dico? Los Pinos.
Sí, sí. Fíjate, pues eso... Pues en ese mundillo, todavía ellos solteros, es los primeros roces de Kiko Gutiérrez y Mariluz González. O sea, que ella cantaba también, Mariluz. Sí, su familia estuvo y está todavía en algunos estuvieron siempre muy ligados al movimiento del folclore, de la masa coral tinerfeña, de diversos grupos. Ella pertenecía a ese grupillo de gente. Y lo que hizo fue allá, pues nada, continuar con eso. Recién llegada estuvo en un cuarteto llamado el Cuarteto Mensei, que era de canarios y cantaban pues música canaria, música popular. Y ya después, una vez que se tropezó con este tipo, con Kiko, pues ya empezó una historia conjunta que, bueno, que conocemos algunos aspectos, muchos de ellos, ¿no? Además, tú decías algo de anécdotas, pero no solo en la radio, en la televisión, recuerdo que papá contaba o cuenta con mucha gracia la vez que en un programa que él coordinaba, que era de hipismo, de los caballos, cuenta que quería darle una oportunidad a un hombre, a un canario que era boxeador y que llevaba muchos años, muchas semanas sin poder comer bien y todas estas cosas, y este boxeador pues le pidió trabajo a papá en ese programa de hipismo. Entonces, claro, estamos hablando del año 62, 63, y entonces en esa época no existía el videotape, no existía la grabación, o sea que todo tenía que ser en vivo. Claro. Entonces mi padre le propuso a este boxeador canario, de escaso éxito, que si le podía hacer, como era una figura deportiva, entre paréntesis, pues que le hiciera un comercial de una galleta salada. Entonces mi padre le dio las instrucciones, le dijo, mira... ¿Pero un comercial, un spot o una cuña? Un spot. Sí, para ser transmitido durante en vivo. Pero en audio, o sea, en visual, en audiovisual. Audiovisual. Un spot, sí. Un spot. Y entonces mi padre le da la instrucción, este hombre llega y mi padre le dice, mira, tú coges la galleta, abres el paquete, coges la galleta, muerdes una puntita y dices, riquísima. Ese era el eslogan de la marca, era riquísima. Pues este hombre llegó, prepararon el escenario, el atrezzo, le dan el paquete de galletas y con tan mala suerte que el hombre llevaba tanto tiempo sin comer bien que en vez de meterse la puntita de la galleta se metió toda la galleta en la boca y no podía decir ni riquísima, ni riquísima ni nada. Se acabó ahí, el hombre se tuvo que ir corriendo. Sí, pero por Dios. Me repitieron la escena después, ¿no? Digo yo, ¿no? No, es que no había videotape, eso salió al aire. Eso salió al aire. Era en directo. Quedabas maravilloso con tu... Eso era lo grave, que fue en directo. Con tu patrocinante quedaba... Fatal. Después hay muchas anécdotas porque, como bien decía Francisco antes, pues se casan, ese primer hijo que ellos siempre dicen que es el programa Archipiélago, que mantienen durante casi 25 años, ¿verdad? Mi madre, casi nada. Casi llegaron a 28, exactamente. 28 ¿Sí? Porque a los 25 años estaba todo el grupo de Armando Lira, Julián Ramos Enríquez, que también desapareció, Ignacio Tosco, que también desapareció. Y eso fue, pues, 2 o 3 años antes de morir mi mamá y fue, pues, a los 28. ¿Ese Tosco alguna relación con Nico? ¿O con Garachico? De Garachico. Sigue. Y bueno, ahí comienzan toda el desarrollo de buena parte de esa canariedad que ejercieron ellos dos a través del programa Archipiélago. Yo siempre le digo a la gente, pero mira, es que es un programa que nace en esos años, ¿no? En los años 60 y largos. Internet, ni por asomo. Yo creo que muchos años después es cuando comenzó a llegar la prensa canaria, que tenía en el detalle los sucesivos consejeros en el Cabildo de Tenerife, entre ellos Lorenzo Dorta, de enviar prensa a distintos clubes canarios, y ahí llegaba algo tangible para llevar la canariedad, claro, ¿no? Claro. Y después, bueno, ese programa yo recuerdo no vivirlo, ¿no? Viví quizás la etapa después de...
yo nazco en el año 70 y tengo ligeras, con 3 o con 4 niñitos, ya yo recuerdo programas importantes, ¿no? Francisco sí se puede acordar de los primeros programas importantes, digamos importantes, donde sucedían cosas como el terremoto de Venezuela. El terremoto de Venezuela, ellos hacen un llamamiento a los canarios para que fuesen a la radio a dar su testimonio de sencillamente estoy aquí para que su familia supiese qué tal. Y mi padre nos contaba que los canarios, para grabar ese audio, la cola era kilométrica, ¿no? Y fueron miles de canarios. ¿Y cómo llegaba ese programa Archipiélago, así se llamaba el programa, ¿no? ¿Cómo llegaba a poder escucharse aquí en las islas? Porque sí es verdad que tú traías en enero en algún audio incluso de conexiones con Radio Club Tenerife, ¿no? Sí, eso sí, El programa Archipiélago se circunscribe a América, en cualquier caso a Venezuela. O el que verdaderamente da ese salto es el programa A lo Venezuela, que en es directo, ¿no? en directo, que porque es eso de los que yo te hablo se grabaron Ya, y se pero el enviaron Aló Venezuela las también lo cintas. presentaba vuestra El madre, ¿no? Aló Venezuela lo presentaba, sí, pero que sí. es una segunda etapa. Ya te entiendo. Lo que Sí, decía sí. Juan Manuel, era que además es muy curioso porque hoy día, 27 de julio, se cumplen 50 años del terremoto de Caracas. Ah, pues mira. Hoy. Y yo lo puedo decir porque yo estaba. Sí. Yo estaba. Pues esos programas se grabaron y se enviaron para ser emitidos aquí en Tenerife. en Radio Club Tenerife. En Sí. Radio Se Club Tenerife, enviaban. ¿no? Se enviaban en reel, o sea, Y se enviaban, traían por avión. Sí. Claro. Sí, porque Venían de mano. con las cintas de grabación, estas grandes. Sí, los reel. En Venezuela Sí, esa sí. es la palabra, ¿no? Lo que Reel. nosotros aquí en magnetófono, pues- con la pues- bobina grande que estaba en la radio. Pues esa bobina se hizo de esa manera. Cada canario decía, pues mira, madre, yo soy tal de Arico Viejo. me Claro, y a lo encuentro mejor bien". ese audio llegaba 3 días o 4 días más tarde, claro. O 2 semanas. O 12. Claro. O dos Después había un contacto también que ellos se hizo y recuerdo. Pégate un poquito más al micro, Juan. Y recuerdo, es que, claro, estas vivencias comienza uno a emocionarse y se descuida de lo técnico. Cuando el choque de los aviones en los rodeos, también hubo un En el año contacto. 77, creo que fue. Hubo un contacto también por radioaficionado importante entre o sea, ahí se mezcló un poco la radio y El mundo de la radio y de tal. aficionado. Después sí, esa segunda etapa con Paco Padrón, eran los Aló Venezuela, Aló Canarias, que ya sí eran en directo, eran a través de líneas muertas, que inclusive, y aquello era bastante interesante, eran líneas muertas que se le pedían al Ministerio del Interior, como si fueran las líneas muertas, las líneas que utilizaban los presidentes, es decir, línea y línea donde nadie se puede meter en esa Exacto. línea. Líneas seguras, líneas Sí, seguras. Líneas líneas seguras. seguras. Y Lo que podemos llamar hoy en internet un punto a punto. exactamente, ¿no? Como tenemos nosotros aquí Y- del estudio al centro emisor, con una antena parabólica, que no es ni internet ni nada, sino es un punto a punto. Pero aquello entre, era- entre dos ordenadores. Pero en el año 81 estamos Claro. hablando. No, claro, Hace- imagínate. con telefonía No, analógica, totalmente. Y no cogen el Hombre, yo lo teléfono decía y para no que los jóvenes, suena. para que los jóvenes que nos escuchen se enteren un poquito más de lo que estamos hablando. Es que hay que decirlo, ¿no? Claro, claro. O sea, eso se desarrollaba en ese entorno en el que a nosotros nos parece oye, irreal, ¿no? Tenemos un teléfono, o sea, en nuestro bolsillo está llegando la información. Antes estábamos hablando, Francisco tiene una aplicación en el teléfono donde tienen miles de radios en directo, miles de radios en directo. Sí, hombre, eso se llama TuneIn, ¿no? Radio Garden. Radio Garden también, pero TuneIn es más fuerte Que todavía. que no TuneIn sirve, que Radio. no sirva de propaganda, pero Ojo, que las ¿dónde dos- la tengo? ¿Dónde tengo yo mi... El Icoden mi- Dauter Radio. Es que está, en Radio Garden está Sí, Icoden lo Dauter estábamos Radio. escuchando a Y través TuneIn de- también está en Icoden. Es está que Icoden hablábamos Dauter de eso porque ahora yo piso una tecla en un aparatejo que tiene... sale el tal, mapa de Tenerife y se va a ICO y sale Icoden sale Dauter el Radio. mapa ese. Eso pero para es que la gente compare un poco de Claro. cómo se hacía, cómo se desarrollaba, domingo a domingo. Domingo a domingo. Mis padres se reunían. El programa era los domingos. Sí, El- hubo una época el- que los sábados también, ¿no? Hubo una época que fue los sábados en la tarde. El de la segunda etapa era los domingos. La última fue los domingos, la última etapa sí. Los Bueno, últimos entonces vamos 10 a ver a años. la anécdota. Ustedes, los domingos, yo me imagino, Mariluz González y Kiko Gutiérrez trabajando, preparando el sábado y el viernes el programa, el domingo y el domingo a la radio, ¿qué hacían los niños?
No, el programa se preparaba de lunes a sábado y te voy a decir por qué, porque ya Juan Manuel lo introdujo antes, pero mi madre entre las 4 y las 5 de la tarde de todos los días de la semana tenía que coger un armatoste de radio gigantesco, de esos de 3 bandas o 4 Sí, bandas, sí. y se ponía a darle con la mano para en una de ellas pillar el centro emisor del Atlántico de Radio Exterior de España, de Radio Nacional de Sí, España, sí, después sí, Radio sí. Exterior, porque entre las 4 y las 5 coincidía el horario del boletín de noticias de Canarias. Después a las 5 empezaba el gallego, a las 6 empezaba el otro. Y a ella le caía a las 4 de la madrugada. No, de la tarde. De la A tarde, las de la 4 de la tarde. tarde Ah, se sí, ponía sí. allí y grababa el noticiero con todas las dificultades de interferencia y todo eso. Magnetófono allí. Y esas eran parte de las noticias que se decían el Ese domingo, era- porque sí. ese era el concepto de inmediatez, era ese, Claro, de que claro, tú claro. grababas de lunes a viernes las noticias, el sábado hacías una selección, el domingo hacías una selección y esas eran las noticias de la Fíjate. semana. ¿Y ustedes, que- los que niños, po- qué hacían allí? Venga. Nosotros vivíamos los aquello domingos. de la siguiente manera. A ver, Los eso. sábados se reunía Kiko Gutiérrez, Marilú, hubo una época que estuvo Ignacio Tosco, y después siempre aparecían En eso- vuestra casa, en casa. en será. casa, es en casa, y siempre aparecía a lo largo de la mañana o ya muy cerca del mediodía, pues algún personaje con una guitarra y digamos que la finalización de la producción del programa Siempre muy cerca del mediodía, siempre. era, pues, terminaba en una parranda, ¿no? Ajá. Terminaba en una parranda. Y una comida, claro. Y una comida, ¿eh? ¿no? La comida, Y pues. ahí se Fran, cuando dijo preparaba- eso, sonreía. Ahí se Ahí preparaba... estaban los niños pendientes. A ver qué comemos hoy, que nos traen algo. A ver si estos nos traen un helado también y nos traen algún regalito, ¿no, verdad? No, Sí. pero o Alguno sea, de los invitados. el sentirnos no, el vernos obligados a estar en ese mundo desde tan pequeños nos hizo crecer con ese fenómeno como algo normal de nuestra vida, o sea, como quien está ligado al deporte desde el Sí. primer día de tal. Para nosotros era normal estar en un estudio de radio o en un estudio de televisión, esperar a mi madre a que hiciera la presentación, por ejemplo, me viene a la mente ahora, mi madre fue la presentadora oficial de todos los actos de la primera visita de los reyes de España a Venezuela, en muchísimos sitios. Cuando eran príncipes, claro. No, Obviamente. cuando accedieron al trono. No, pero siendo todavía Juan Carlos Príncipe o ya. No, siendo ya rey, siendo ya. rey. ya, sí. Siendo rey, esa primera visita, pues... Año 80 y algo, me Ajá. parece, Venezuela. 80 y pico Sí. fue tal. Y entonces, claro, te acostumbrabas a estar, decir, no, mira, es que, claro, nosotros si podíamos nos escapábamos a algún sitio donde pudiésemos jugar a la pelota. Hombre, No, claro. es algo normal de niños, pero... tienes marcados hasta inclusive ¿No los llegaban sonidos. a tener incluso ustedes cierta fobia a la radio? Decir, caramba, nos tiene esto ya cansado, nuestros padres siempre No, de metidos. verdad que ¿eh? ese ¿No? sentimiento no, ese sentimiento No. no, además muy agradable. Tú antes me hiciste acordar hasta un sonido, el sonido de la Olimpia. ¿Eh? El tac, tac, tac. Sí, El tac, 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 preparando el guión, la escaleta de hoy en día, con un papel de calco. Papel Para- carbón, Sí, sí. papel Un carbón. Papel carbón para que Pelicán, mi padre... Pelicán, normalmente Pelicán sí, o Pelicán, las marcas. exactamente, Pelicán. Pelicán. Hasta esos olores de esos Sí, de la papeles tinta, sí. los tenemos hoy en día. Y que les daban ya los que estaban un poco gastados para que ustedes jugaran, claro. Sí, alguna vez Papel carbón. alguno ya muy, Sí, sí. pero muy machacado pasaba a nuestras manos. Es cierto, ¿no? Y tú antes decías la máquina, y pues enseguida te viene ese sonido y ahora el Y olor hay también, característico. porque nos quedan 5 minutos, hay también una parte de la historia de Mariluz González y de Kiko Gutiérrez que ustedes antes de pasada lo mencionaban, además del mundo de la radio y de las corresponsalías con el periódico El Día y otros medios, pero fundamentalmente con ese programa que presentaba Mariluz y que producía Kiko, esos dos programas o ese programa en dos etapas, también hay una relación de ellos muy directa con las casas de emigrantes en Venezuela, a través de Hogar Canario, la Asociación de Amigos de Garachico, la Asociación de Amigos Icodenses. Hay que decir que la Asociación de Amigos de Garachico, no sé si exactamente ese es el nombre, se fundó antes que la Asociación de Amigos Icodenses, y que ahí estaba fundamentalmente Kiko, ¿no? Claro, es que el En vínculo... esa génesis, ¿no? Sí, De esa, en el vínculo es el siguiente. Mis padres no solamente llevaban esa canariedad, esas ganas de que el nombre de Canarias en Venezuela estuviese muy latente, no lo limitaban al archipiélago canario, ¿no? Sino que después participaban en distintas asociaciones, como era Amigos de Garachico en Venezuela,
como fue posteriormente cuando se funda el Hogar Canario, porque claro, después había una vinculación entre los personajes que iban a la radio, que por ahí pasaron todos, absolutamente todos los personajes de la política, del mundo artístico, económico, canario, iban al programa Archipiélago, de lo que también tenemos anécdotas muy bonitas. Yo siempre le recuerdo una a Francisco, para mí muy bonita, que fue una de las tantas visitas que hizo Jerónimo Saavedra a Venezuela. Muere mamá y él en el programa siguiente, ya hecho por Francisco y por otra persona que hoy no está con nosotros, que es Julián Ramos, y él, que Julián lo Ramos primero... fue el que presentó ese primer programa después de No sí, está tu madre. Sí, inclusive Julián Ramos hace el programa Archipiélago Nosotros velando a mi madre. O sea, él quiso hacer ese homenaje, ¿no? Y decía Jerónimo Saavedra, llega a Venezuela y antes de ir al hotel, lo primero que quiso se lo trasladó a Julián Ramos, era irnos a saludar a Kiko Gutiérrez y a sus 2 hijos. Y eso no se me puede olvidar jamás, ¿no? Al velatorio. No, ya una semana después, en el programa, en el transcurso del programa, ¿no? Y él apareció allí, ¿no? Son anécdotas que uno le viene a la cabeza. Y él era en aquel momento presidente del gobierno de Canarias. Yo creo que sí. Sí, por esa fecha año que 91. tú me dices, año 91 creo que era Jerónimo presidente del gobierno. Era presidente, sí. Todo, sí, porque todo, se le da... todo un caballero, Sí, todo un sí, caballero sí, porque... Siempre lo ha sido, porque Jerónimo Saavedra ha sido es un caballero. Un caballero de la política y un caballero como persona. Un caballero con toda la de pies a cabeza. De los que hacen falta mucho hoy en la política. Entonces, bueno, entonces decía eso. Entonces, la vinculación del programa después a las asociaciones hacían que mi padre un poco después los acompañase a ellos a las instituciones, ¿no? Ya no solamente se limitaba a acompañarlos, sino que mucho antes quien le medio organizaba esa visita a Venezuela, siempre había esa llamada, inclusive a través de Lorenzo Dorta siempre, oye, mira, alguien está preparando una visita a Venezuela, tú puedes echarle una mano porque él quiere ir a visitar al Consejo Municipal, a ver si puede. Entonces ya era costumbre nosotros después del programa tener que ir al Hogar Canario, a acompañar a la visita de cualquier canario. Mira, una cosa, que ya nos hemos quedado sin tiempo. Cuando Mariluz González, vuestra madre, fallece, vuestro padre tarda meses y se viene para acá con ustedes, con los 2 niños, y se viene para Tenerife, para Garachico, ¿no, Fran? Sí, una vez que fallece mamá, poco en ese conciliábulo de 3, mi padre sí... ¿Tú qué edad tenías en aquel momento? No, yo estaba ya talludito, yo tenía ya 22 años ya y tenía... tú pues 19, 18. Tenía 20, iba para vale. 21. Sí. ¿Habla con ustedes? Sí, y él decide que es momento, que es el momento de darle, él quiere estar aquí. Mi madre la trajimos en lo que terminaron los funerales en Venezuela, la trajimos para Canarias, está en Garachico desde ese año 91, y pues nos venimos todos. Yo vine primero a hacer un trabajo de fin de carrera de temas de vinos blancos, una experiencia en enología de unos meses. Juan Manuel ya siguió también sus estudios de temas agrícolas, y entonces, a pesar de que ha seguido mucho la vinculación y el interés por cómo está nuestra gente en Venezuela, pues ya, claro, poco a poco las edades van pesando. Ya Kiko tiene 77 años, cumple 78 ahora en diciembre, Dios mediante, y bueno, ya poco menos, pero nunca se ha perdido esa llamita de decir, es que en Venezuela, y como digo en Venezuela, digo en cualquier parte del mundo, ahí hay un canario, ¿no? Ahí hay un canario. Decía un político también, otro caballero de la política canaria, hace muchos años decía que Canarias afortunadamente no se circunscribe a 7 islas y a los islotes, sino Canarias está donde haya un canario. Donde haya un canario está Canarias. Sin duda. Y yo creo que ese puede ser un poco la conclusión de esta charla, ¿no? Kiko y Mariluz fueron pues una punta de lanza, pero que es que en Venezuela en su momento el 30% de la población era canaria, y que en los años 90 pues había casi
1 millón de nacidos en Canarias, hijos o nietos. O sea que Canarias